Imagina un mundo al borde de ser transformado por la ira divina, una decisión tan trascendental que sacudiría los mismos cimientos de la creación. Dios, en su infinita sabiduría, decidió salvar solo una pequeña porción de su creación del inminente aniquilamiento. Cuando Dios reveló a Noé su plan para destruir el mundo con un diluvio, dijo: «Borraré de la faz de la tierra al género humano que he creado, y con ellos a los animales, los pájaros y los seres que se mueven por el suelo, porque me arrepiento de haberlos hecho». Génesis 6, 7. Sin embargo, es fascinante notar que los peces y otras criaturas marinas no fueron mencionadas en este decreto de destrucción. En Génesis 6 y 17, Dios aclara: «Voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda vida bajo los cielos. Todo ser que tiene aliento de vida en él perecerá en la tierra». La palabra clave aquí es en la tierra. Las aguas del diluvio serían implacables, cubriendo todo lo que vivía en tierra firme. Sin embargo, las criaturas acuáticas, adaptadas a su entorno marino, no se verían afectadas de la misma manera. Después de todo, ¿cómo podría el agua ahogar a aquellos que ya viven en ella? Además, en Génesis 6, 19-21, Dios instruye a Noé: «De todos los seres vivientes, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie, macho y hembra, para que se mantengan vivos contigo. De las aves según su especie, y de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, vendrán a ti para que los mantengas con vida. Y tú tomarás de todo alimento que se come y lo almacenarás, y servirá de sustento para ti y para ellos». Estas palabras indican claramente que sólo los animales terrestres y las aves necesitaban ser rescatados por el arca, ya que los habitantes de las aguas estaban naturalmente protegidos del cataclismo. Cuando finalmente llegó el diluvio, como se describe en Génesis 7, 20-23, las aguas subieron y cubrieron las montañas hasta una profundidad de más de 15 codos. Todo ser viviente que se movía sobre la tierra pereció: aves, ganado, animales salvajes, todos los seres que pululan sobre la tierra y toda la humanidad. Todo en tierra firme que tenía aliento de vida en sus narices murió. Todo ser viviente sobre la faz de la tierra fue borrado. Personas y animales y los seres que se mueven por el suelo y las aves fueron borrados de la tierra. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Después del diluvio, en Génesis 8, 1, encontramos un momento conmovedor. Pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y el ganado que estaban con él en el arca. Sin embargo, el texto no menciona específicamente a los peces y las criaturas marinas. ¿Por qué? Tal vez porque estas criaturas no necesitaban el mismo recuerdo, ya que no fueron destruidas por el diluvio. ¿Qué podemos aprender de esto? La cosmovisión hebrea ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo se categorizaba la vida animal. En Génesis 1 y 21, en el quinto día de la creación, leemos: «Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno». Aquí, Dios crea tanto la vida marina como las aves. En el sexto día, según Génesis 1 y 24, Dios crea los animales terrestres. Los antiguos hebreos dividían la vida animal en 3 categorías: vida marina, animales voladores y animales terrestres. Solo las 2 últimas categorías necesitaban ser rescatadas en el arca, ya que la vida marina estaba a salvo en su hábitat natural. La segunda categoría de criaturas que no se incluyeron en grandes números en el arca fueron los animales impuros. En Génesis 7, 2-3, Dios instruye a Noé: «Toma contigo 7 pares de cada animal puro, macho y hembra, y un par de cada animal impuro, macho y hembra, y también 7 pares de cada ave, macho y hembra, para conservar viva su especie sobre la faz de la tierra». Noé llevó más animales puros que impuros, pero hay cierta ambigüedad en la expresión 7 pares. La frase hebrea traducida como 7 pares puede significar literalmente 7 sietes, dejando abierta la posibilidad de que Noé haya tomado 7 ejemplares de cada especie pura, 3 pares y uno extra, o 7 pares completos. Lo importante es que los animales puros fueron priorizados, indicando su futura importancia para sacrificios y consumo. En Levítico 11 vemos una clara distinción entre animales puros e impuros, pero esta ley fue dada después de Noé. Sin embargo, Génesis 4 menciona sacrificios hechos a Dios antes de la ley mosaica, lo que sugiere que Noé ya sabía que animales eran adecuados para el sacrificio. Dios debió comunicar esta distinción de alguna manera, aunque no sabemos exactamente cómo Noé adquirió este conocimiento. En Levítico 11,
Dios establece distinciones claras entre animales puros e impuros. Estos criterios no solo eran una cuestión de dieta, sino también de identidad y adoración para el pueblo de Israel. Los animales puros incluían aquellos con pezuñas hendidas y que rumian, como ovejas, cabras, ciervos y ganado. En el ámbito acuático, los mariscos limpios tenían escamas y aletas, como el bacalao, el mero y el pez azul. Algunas aves como palomas, pollos y patos también se clasificaban como puras, e incluso algunos insectos como langostas y saltamontes estaban permitidos. Por otro lado, los animales impuros incluían aquellos que no rumiaban o no tenían pezuñas hendidas, como cerdos, perros, gatos, caballos, burros y ratas. Las criaturas marinas sin aletas ni escamas, como los mariscos, langostas, ostras y bagres, se consideraban impuras, así como ciertas aves como búhos, halcones y buitres. Los reptiles y anfibios también caían en la categoría de animales impuros. En el Nuevo Testamento aprendemos que ya no somos juzgados por los alimentos que comemos, como dice Colosenses 2 y 16, por tanto, que nadie os juzgue en cuestiones de comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Sin embargo, los nutricionistas modernos reconocen que las distinciones dietéticas del Antiguo Testamento ofrecen una guía práctica para una dieta saludable. En tiempos antiguos, estas pautas ayudaban a evitar muchos problemas de salud debido a la ausencia de prácticas modernas de seguridad alimentaria. Las distinciones de Dios entre animales puros e impuros no solo se trataban de la dieta, sino también de un recordatorio constante a Israel de su estatus separado y dedicación al único Dios verdadero. En Génesis 7, la referencia a animales puros habría sido entendida por la audiencia original como animales aptos para el consumo y el sacrificio. Era lógico que Noé incluyera más animales puros en el arca, ya que no solo eran para preservación, sino también para uso futuro. Después del diluvio, Noé ofreció un sacrificio a Dios, como se menciona en Génesis 8 y 20. Entonces Noé edificó un altar al Señor, y tomando de todo animal puro y de toda ave pura, ofreció holocaustos en el altar. El hecho de que Noé llevara 7 pares de cada animal puro aseguraba que todavía habría suficiente para repoblar la tierra después de los sacrificios. Estos animales puros eran esenciales no solo para la supervivencia, sino también para la adoración y los rituales sagrados que seguirían. Además, es impresionante recordar que Dios realizó un milagro al hacer que los animales se reunieran y entraran en el arca en parejas, como se indica en Génesis 7, 9, de 2 en 2, macho y hembra, entraron en el arca con Noé, como Dios había mandado a Noé. Este acto milagroso demuestra la soberanía divina y la precisión del plan de Dios para salvar la creación. Número 3. Los Nefelim. La historia de los Nefelim es una de las más intrigantes y misteriosas de la Biblia. Estos seres se mencionan en Génesis 6, 1-4, donde se describe la interacción entre los ángeles caídos y los humanos de una manera que ha despertado fascinación y especulación hasta el día de hoy. En Génesis 6, 1-4 leemos: Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, sus días serán 120 años. Los Nefelim estaban en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos, estos eran los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Este pasaje nos habla de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, resultando en descendientes conocidos como Nefelim o los caídos. Los Nefelim se describen como seres de tamaño y fuerza distintivos, notables tanto antes como después del diluvio. El aspecto demoníaco de su historia los hizo figuras poderosas y famosas en la antigüedad. Aunque la narrativa inicial no menciona directamente la participación angélica o demoníaca, otros pasajes bíblicos, como en Job, proporcionan más contexto sobre la naturaleza de estos seres. En Job 38, 4-7, Dios cuestiona a Job sobre la creación: ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tanto sabes. ¿Quién determinó sus medidas? Seguro que lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella la cinta de medir? ¿Sobre qué están cimentadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Las estrellas de la mañana se interpretan a menudo como ángeles. Este pasaje sugiere que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 también son ángeles.
Los Nefelim, estos misteriosos hombres poderosos de la antigüedad, aparecen en un momento crucial en la narrativa bíblica. Se mencionan como estando en la tierra en aquellos días y también después, lo que indica su persistencia a lo largo de los tiempos. El verdadero origen y naturaleza de los Nefelim siguen envueltos en misterio. Sabemos que resultaron de la unión entre ángeles y humanos, pero los detalles de esta unión y su impacto total son temas de debate y especulación teológica. Lo que está claro, sin embargo, es que los Nefelim representan un capítulo significativo en la historia humana y en el plan de Dios para la creación. La mención de los Nefelim en Génesis 6, junto con el matrimonio entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, plantea una serie de preguntas intrigantes. Estos hombres poderosos y renombrados parecen ser el resultado de una unión inusual entre seres espirituales y humanos. Judas 6 ofrece una mayor comprensión al describir ángeles que desobedecieron y dejaron su posición de autoridad, alineándose con la narrativa de Génesis 6, 1-4 sobre ángeles que dejaron el cielo para habitar en la tierra. La visión tradicional sugiere que los hijos de Dios se unieron con mujeres humanas, dando a luz a los Nefelim. Aunque esto puede parecer extraño para los oídos modernos, la Biblia a menudo presenta verdades que superan la ficción. La historia de los Nefelim es un poderoso recordatorio de que el mundo que Dios creó es complejo y misterioso. Estos seres, conocidos como hijos de Dios o ángeles, fueron superados por el deseo cuando vieron a las hijas de los hombres, resultando en descendientes que eran mitad angélicos y mitad humanos. Estos descendientes, los Nefelim, se describen como hombres poderosos de renombre. La Biblia no proporciona una razón clara para el comportamiento de los ángeles, pero podemos inferir que estos hijos de Dios eran malvados y distorsionados. Una teoría sugiere que estos ángeles intentaban contaminar la línea humana para prevenir la venida del Mesías. En Génesis 3, 8-15, Dios promete que el Mesías aplastará la cabeza de la serpiente, Satanás. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Podemos deducir las razones por las cuales Satanás envió a sus ángeles para casarse con mujeres humanas, directa o indirectamente, basándonos en el objetivo de corromper la línea humana. Satanás, al plantar algo parecido a un patógeno genético, buscó contaminar el patrimonio genético de la humanidad con corrupción satánica. Esto se hizo con la intención de hacer a los humanos incapaces de producir la simiente prometida de la mujer, el Mesías, como se predijo en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El plan de Satanás era claro. Si podía infectar a toda la raza humana, el libertador no podría venir, ya que el Salvador no podría nacer de una madre poseída por demonios. Satanás estuvo cerca de lograrlo, hasta el punto en que la humanidad se había corrompido tanto que Dios decidió reiniciar la creación con Noé y sus hijos. Dios encarceló a los demonios que habían corrompido la raza humana para que nunca pudieran repetir tal acto. La respuesta de Dios a este gran mal fue, Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Génesis 6, 3. Dios no pretendía que la raza humana permaneciera en un estado de rebelión indefinidamente. El rechazo de Dios por parte de la humanidad alcanzó un punto sin retorno, y Él no continuaría cortejando a la humanidad indefinidamente. Llegará un momento en que Dios dirá suficiente. Esto nos da otra razón para reconocer que hoy, no mañana, es el día para responder al llamado de Jesús, ya que no tenemos la promesa de que Dios nos atraerá de ninguna otra manera. Dios también declaró que los días del hombre serían 120 años, lo cual es interesante porque el diluvio ocurrió exactamente 120 años después de este anuncio.
La violación de los límites prescritos por Dios frustró tanto al Creador que decidió enviar un diluvio para destruir toda la tierra y todos los rastros de estas uniones impías. Se cree que los Nefilim fueron una de las principales razones del gran diluvio que ocurrió en la época de Noé. Después de la introducción de los Nefilim, el Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad del hombre y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo maldad todo el tiempo. El Señor se lamentó de haber hecho al hombre en la tierra. Y su corazón se llenaron de dolor, así que el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a la raza humana que he creado, junto con los animales, las aves y las criaturas que se mueven por el suelo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló favor ante los ojos del Señor. La narrativa del arca de Noé revela un momento de profunda tristeza y arrepentimiento por parte de Dios debido a la corrupción y la maldad que habían tomado el control de la tierra. Génesis 6, versículos del 5 al 8, describe: el Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad de la raza humana en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo malvada todo el tiempo. El Señor lamentó haber hecho seres humanos en la tierra, y su corazón se llenó de profundo dolor. Así que el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a la raza humana que he creado, y con ellos los animales, las aves y las criaturas que se mueven por el suelo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló favor ante los ojos del Señor. Descontento con el estado del mundo, Dios decidió inundar toda la tierra, resultando en la destrucción de casi todo, excepto Noé, su familia y los animales en el arca. Incluso los Nefilim, esos seres poderosos y renombrados, no fueron perdonados. Génesis 6 declara: el Señor lamentó. Algunas traducciones usan la palabra se arrepintió en lugar de lamentó. En hebreo, la palabra para sentir lástima o arrepentimiento es nakam, que significa arrepentirse profundamente o suspirar profundamente. Decir que el Señor lamentó es una forma de que Dios use el lenguaje humano para ayudarnos a entender su corazón. Este versículo implica que el pecado humano rompió el corazón de Dios, que es amor completo. Él nos ama y no quiere que nada salga mal con nosotros, pero cuando pecamos, se entristece profundamente. La violencia repentina y la corrupción de la humanidad pueden atribuirse a la mezcla del linaje piadoso con el impío y, quizás, también a la interacción con seres espirituales, los Nefilim. El resultado de esta mezcla no fue solo antes del diluvio. Después del diluvio, parece que los ángeles caídos repitieron sus pecados, aunque en menor grado. Números 1 y 33 informa: y allí vimos a los gigantes, los hijos de Anak, que provienen de los gigantes, y éramos como saltamontes a nuestra propia vista, y así éramos a su vista. Esto sugiere que los Nefilim o seres similares reaparecieron después del diluvio. Es posible que después del diluvio los demonios se unieran nuevamente con mujeres humanas, resultando en más Nefilim. Otra teoría es que algunas características de los Nefilim se transmitieron a través del linaje de una de las nueras de Noé. De cualquier manera, los israelitas enfrentaron y destruyeron a estos gigantes durante la invasión de Canaán, como se describe en la Biblia. La destrucción de los Nefilim por los israelitas durante la conquista de Canaán demuestra la continuidad del conflicto entre el bien y el mal. Estos gigantes, hijos de Anak, eran una amenaza que necesitaba ser eliminada para que el pueblo de Dios pudiera cumplir su destino en la tierra prometida. En el Antiguo Testamento, la palabra gigante a menudo se refiere por el término repaim. A lo largo de la narrativa bíblica, los repaim aparecen como un motivo recurrente y significativo. Jesús, en su ministerio, hace una poderosa comparación entre los días de Noé y los tiempos finales, lo que sirve como advertencia para todos nosotros. En Lucas 17, versículos del 26 al 30, Jesús dice: tal como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. La gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo en los días de Lot. La gente estaba comiendo y bebiendo, comprando y vendiendo, plantando y construyendo. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre desde el cielo y los destruyó a todos. Será justo así en el día en que se revele el Hijo del Hombre. Jesús destaca 8 actividades específicas: comer, beber, casarse, darse en matrimonio, comprar, vender, construir y plantar. No hay nada inherentemente pecaminoso en estas actividades. Entonces, ¿cuál era el problema?
El problema radicaba en la inmersión completa de estas personas en las cosas materiales hasta el punto de no reconocer los tiempos en los que vivían. Estaban tan enfocados en lo material que perdieron de vista lo espiritual y lo eterno. Esta distracción materialista, como explica Jesús, es una advertencia crucial para nosotros hoy en día. La civilización occidental está prácticamente inundada de materialismo, y muchos cristianos profesantes no son inmunes a ello. Aunque pueden ser menos ostentosos en sus estilos de vida, muchos están absorbidos por el materialismo de maneras que comprometen su vigilancia espiritual. Jesús nos advierte que si somos absorbidos por el materialismo, no estaremos preparados cuando Él regrese. Estaremos en la misma categoría que las personas de los días de Noé y Lot, que vivían sus vidas diarias sin darse cuenta de la inminencia del juicio divino. La cuenta paralela en Lucas 5 y 26 refuerza esta advertencia. Tal como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Para comprender los tiempos que preceden al regreso de Jesús, necesitamos entender cómo eran los días de Noé. Para comprender completamente los días de Noé, necesitamos examinar el libro de Génesis y resaltar tanto los elementos negativos como los positivos de ese periodo. Génesis 6:9 nos da una visión del lado positivo. Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo, intachable en su generación. Noé caminó con Dios. En medio de una era de corrupción y maldad, había un hombre que mantenía una relación íntima y personal con Dios. Noé era alguien con quien Dios podía conversar y a quien podía revelar sus planes de juicio y salvación. Noé establece un estándar para nosotros como creyentes a seguir. Su fe y obediencia lo hicieron digno de sobrevivir a la tragedia que cayó sobre el mundo, y su familia fue preservada debido a su rectitud. En Hebreos 11:7 leemos: por la fe, Noé, al ser advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para la salvación de su casa. Con esto condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo destaca la fe de Noé, que lo llevó a actuar en obediencia a las instrucciones de Dios, asegurando la salvación de su familia y condenando la incredulidad del mundo a su alrededor. Jesús también mencionó que los últimos días serían como los días de Noé y Lot, donde las personas estarían tan absortas en sus actividades diarias que no notarían los signos de los tiempos. La característica final de esos días era el materialismo, que cegaba a las personas ante la realidad espiritual y eterna. Asimismo, hoy debemos estar vigilantes para no ser consumidos por el materialismo, sino mantenernos atentos y enfocados en el reino de Dios. Después de la muerte de Jesús en la cruz, ocurrió un evento significativo en el reino espiritual. Pedro, uno de los primeros discípulos de Jesús, nos ofrece una visión de esto en 1 Pedro 3, versículos del 18 al 20, donde leemos: porque también Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo no obedecieron, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unas pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Jesús es el epítome de lo que significa sufrir por hacer el bien. Su misión fue llevarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota con Él. En 1 Pedro 3, 18-21 encontramos una poderosa descripción de este sacrificio. Después de su muerte, Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Este evento parece haber ocurrido entre su muerte y resurrección, cuando Jesús, en el poder del Espíritu Santo, fue al Hades, el reino de los muertos, para proclamar su victoria. Es fascinante pensar que Jesús incluso en la muerte ejerció su poder y autoridad predicando a los espíritus que fueron desobedientes en los días de Noé. Filipenses 2:10 afirma que, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, destacando la autoridad suprema de Jesús sobre todas las cosas, incluido el reino de los muertos. La Biblia deja claro que Jesús, durante el periodo entre su muerte y resurrección, mantuvo su conciencia y se comunicó con los espíritus encarcelados, reafirmando su autoridad y poder. Este pasaje nos recuerda el extraordinario poder y autoridad de Jesús, que se extiende a todas las esferas de la existencia. Es una verdad humillante y reconfortante saber que tenemos un Señor que controla todas las cosas con bondad y poder. Incluso aquellos bajo la tierra deben reconocer a Jesús como el Señor Supremo. Jesús predicó a los espíritus en Hades, mostrando que su misión de redención se extiende más allá de los vivos.
Su victoria sobre la muerte y el pecado es completa y absoluta, ofreciendo esperanza a todos los que creen en él. Esta verdad nos llama a reflexionar sobre la magnitud del sacrificio de Cristo y el alcance de su obra redentora. Mientras esperamos el regreso de Jesús, estamos llamados a vivir con la misma fe y obediencia demostradas por Noé. Debemos permanecer vigilantes, enfocados en lo espiritual y eterno, rechazando el materialismo que puede distraernos de nuestro verdadero propósito. La historia de Noé y el sacrificio de Jesús nos recuerdan la importancia de vivir una vida dedicada a Dios, confiando en su soberanía y preparándonos para el día en que será revelado en toda su gloria. Inmediatamente después de su muerte, Jesús viajó al reino de los muertos y predicó allí el primer domingo de Pascua. Puedo imaginar a Pedro encontrándose con Jesús y preguntándole, ¿dónde has estado? Puedo imaginar a Jesús respondiendo, en realidad no he estado en la tierra, sino en Hades, el mundo de los muertos. Perplejo, Pedro podría haber preguntado, ¿qué hiciste allí y por qué estabas allí? Jesús entonces explicaría que estaba predicando a aquellos que perecieron en el diluvio de Noé. La muerte separa el espíritu del cuerpo y Jesús pasó por todas las etapas de este proceso en menos de una semana. Se convirtió en un espíritu encarnado, murió en la cruz, entregó su espíritu a Dios y su cuerpo fue puesto en la tumba. Incluso en forma espiritual, Jesús continuó su misión de predicación. En la mañana del domingo de Pascua, su cuerpo y espíritu fueron reunidos y él permaneció completamente consciente y capaz de comunicarse a lo largo de todas estas etapas. Los espíritus a quienes Jesús predicó en Hades son identificados como aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé, según Génesis 6, 1-5. La Biblia describe un mundo antes del diluvio lleno de pecado, violencia y corrupción moral. Era un tiempo en que las personas estaban consumidas por sus deseos, siempre buscando satisfacer su propia voluntad sin importar el costo para otros. La honestidad, la integridad y la bondad no eran entendidas ni celebradas, en cambio, prevalecían el engaño y la manipulación. La sociedad estaba desgarrada por el egoísmo y la maldad. En medio de este caos, las familias no eran santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no cuidaban unos de otros, solo buscaban explotarse mutuamente. Los gobiernos, lejos de ser instituciones de justicia, eran sistemas de opresión que sostenían la dominación de los poderosos sobre los débiles. En medio de esta corrupción, Noé destacaba como excepcional. Génesis 6, 9 dice, «Estas son las generaciones de Noé». Noé fue un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé caminó con Dios. Su padre, Lamec, profetizó que Noé traería descanso, como sugiere su nombre relacionado con la palabra hebrea para descanso o alivio. Génesis 6, 1-8 nos muestra los resultados desenfrenados de la caída. A medida que la injusticia aumentaba en el mundo, Dios vio que la maldad humana era grande y que todos los pensamientos de su corazón eran solo malos todo el tiempo. Dios lamentó haber creado a la humanidad y decidió destruir la tierra con un diluvio. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y a través de él, Dios preservó la línea humana. En Génesis 6 y 22 leemos, «Y lo hizo Noé, hizo todo lo que Dios le mandó». Noé es un ejemplo de obediencia completa a Dios, siguiendo todas sus instrucciones meticulosamente. Esta fidelidad es uno de los aspectos que lo distinguieron en medio de la corrupción generalizada de su tiempo. En cuanto a la población de la tierra en tiempos del diluvio, la Biblia no proporciona números específicos, solo podemos hacer conjeturas educadas sobre la población prediluviana. La Biblia indica que antes del diluvio, las personas eran extremadamente inmorales y agresivas. Es plausible considerar que diversas guerras, enfermedades y otras circunstancias pueden haber limitado el crecimiento poblacional. La inmoralidad y la agresividad de la humanidad antes del diluvio se destacan en Génesis 6, 5, que dice, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Esta depravación generalizada llevó a Dios a decidir destruir a la humanidad con el diluvio, preservando solo a Noé, su familia y los animales en el arca. Aunque no sabemos exactamente cuántas personas vivían en la tierra en ese momento, es evidente que la maldad había alcanzado un nivel intolerable para Dios. Sin embargo, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor y fue elegido para preservar la vida y reiniciar la humanidad. Después del diluvio, la historia de Noé nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios incluso en tiempos de gran corrupción y maldad.
Noé siguió fielmente las instrucciones de Dios construyendo el arca y reuniendo a los animales como se le había mandado. Su obediencia resultó en la salvación de su familia y la preservación de las especies animales. Esta narrativa es un poderoso recordatorio de la necesidad de permanecer fieles a Dios sin importar las circunstancias que nos rodean. En un mundo que a menudo parece cada vez más inmoral y agresivo, estamos llamados a ser como Noé, viviendo con integridad y siguiendo las directrices de Dios. La historia de Noé y el diluvio también señala la misericordia de Dios. A pesar de la corrupción de la humanidad, Dios ofreció un camino hacia la salvación a través del arca. Hoy en día, este mensaje de salvación sigue siendo relevante, ya que Dios ofrece redención a través de Jesucristo. Así como Noé fue salvo por su fe y obediencia, nosotros también estamos llamados a confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas para recibir la salvación. En resumen, la obediencia de Noé y la salvación que Dios proporcionó a través del arca son ejemplos para nosotros de cómo vivir en un mundo corrupto. Debemos mantener nuestra fe.